Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Les mandamos un caluroso abrazo, ¿verdad? Siempre esperando, ¿verdad?, que sigamos en este caminar, ¿verdad?, luchando, peleando la batalla de la fe y poder ganar lo que es esta batalla. Así que saludamos a todos, saludamos a los amigos, saludamos a los hermanos. Nos gozamos la semana pasada con un testimonio, ¿verdad?, hermoso. Hubieron muchas personas que hicieron sus comentarios, ¿verdad?, y conocieron, ¿verdad?, conocen a nuestro hermano, y vamos a seguir trayendo testimonios, ¿verdad?, de gente que el Señor ha podido transformar, ¿verdad? No ha sido ellos por su propia fuerza, sino que ha sido el Señor, ¿verdad?, a través de sus vidas. Amén. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar esta tarde con una hermosa reflexión que traemos de parte del Señor. No vamos a ser muy extensos, pero queremos ser de bendición a su vida. Quiero leer el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 30. Amén. Predicamos el día de ayer sobre esta hermosa palabra y ministraba mucho mi vida, y lo traemos hoy al canal. Amén. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice: dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. En esta tarde vamos a hablar sobre Esaú vendiendo su primogenitura, haciendo lo que es un mal negocio. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de poder compartir un momento, Señor, tus palabras, tus buenas nuevas de salvación. Te pedimos que seas tú, Padre, a través de nuestras vidas. Padre, háblanos a través de tu palabra, Señor, ya que tu palabra es útil para redarguir, para instruir, para darnos, Señor Jesús, la libertad, Padre, que necesitamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Esaú vende su primogenitura. Cuando hablamos de primogenitura, estamos hablando de lo que en la cultura de esa época, el primogénito, el mayor de los hijos, recibía lo que era la primogenitura, la cual abarcaba lo que era el derecho de presidir la familia y heredar una parte doble de los bienes y de las tierras de su padre a la muerte de éste. Así que aquí nos encontramos en un problema, porque encontramos a Esaú y a Jacob, ¿verdad? Dos hermanos, uno nace primero, y dice la historia de que el otro nace pero agarrado de su hermano mayor. Cuando hablamos de primogenitura, estamos hablando de que al principio de lo que era el libro de Génesis logramos encontrar a un Noé, logramos encontrar a un Abraham, logramos encontrar a un Isaac, unos patriarcas de parte de Dios, ¿verdad? Y muchos más personajes, pero podemos darnos cuenta de que sobre estos hombres, sobre estos patriarcas, había también una bendición espiritual que el Señor había depositado. Viene Abraham, ¿verdad? Y el Señor le dice: sal de tu tierra, te haré, dice, de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Sal de tu tierra y tu parentela.
y nos damos cuenta de que la bendición del Señor, donde quiera que Abraham estaba, la bendición del Señor siempre estaba y alcanzaba aún a los que estaban al lado de lo que era Abraham. Viene Abraham, ¿verdad? Y el Señor le dice: le daré un hijo que será de bendición. Y aún ellos, ya de edad avanzada, ellos decían, me imagino la esposa decía que ya no puedo yo, ya no tengo costumbre de mujeres para yo poder tener un hijo, pero ¿habrá algo imposible para el Señor? No lo hay. No hay nada imposible para nuestro Dios, porque la mente humana no puede llegar a entender lo que es la mente de Dios. Hay muchas cosas que para nosotros, gente pensante que somos, no cuadra en lo que es la lógica del Señor. Y eso es algo que ministra siempre en mi vida, porque la lógica de Dios no podemos entenderla. Las cosas de Dios, hay muchas cosas que el Señor hace como Él quiere. Y sabemos de que la bendición del Señor estaba con Abraham. Nace Isaac, ¿verdad? Viene Isaac. Y aún así, la historia dice, la palabra de Dios, que aún así, la esposa de Isaac también era estéril, ¿verdad? Isaac, de 40 años, dice que toma a su esposa Rebeca y ora Isaac a Jehová porque su mujer era estéril. Y en la historia encontramos que el Señor, ¿verdad?, escucha esa oración y les concede también lo que son 2 hijos. Algo muy impactante en la historia es de que el Señor les dice: el mayor servirá al menor. O sea, póngale mucha atención a esto, porque dice: el mayor va a servir al menor. O sea, en la lógica, cuando hablamos de primogenitura, aparentemente, legalmente, la primogenitura era para Esaú, no era para Jacob. Y decíamos, porque la bendición iba a estar siempre con Esaú. Pero el Señor, en los versículos antes, Él nos dice, Él está diciendo a ellos: el mayor va a servir al menor. Y encontramos la historia que Esaú dice que era un hombre, ¿verdad?, un joven lleno, ¿verdad?, hábil para lo que era la caza, hábil para las cosas en el campo, ¿verdad? Y dice que Isaac amaba mucho, ¿verdad? Amaba mucho a lo que era Esaú. Y Jacob, ¿verdad?, dice que Rebeca amaba también mucho a Jacob. Jacob era un joven, ¿verdad?, más atento a lo que eran los quehaceres en el hogar, ¿verdad? Se mantenía más quieto, dice, ¿verdad? Pero eran 2 personas totalmente diferentes. No relata la historia por qué había ahí a lo mejor una controversia, ¿verdad?, de decir por qué el papá quería a Esaú y por qué Rebeca quería a Jacob. No lo dice la historia. Nosotros tenemos hijos, y cuando yo medito en eso, yo me meditaba en eso y yo digo, bueno, tengo mis 2 hijos y los amo por igual. Son dos personas totalmente diferentes. Son 2 personas de diferente carácter. Uno es más cariñoso, uno es más seco, se podría decir de esa manera, ¿verdad? No demuestra más sus sentimientos. Pero en mi corazón yo amo a mis 2 hijos porque son parte de mi ser, y entiendo de que son 2 personas totalmente diferentes. La historia no lo dice, pero vamos al meollo del asunto. ¿Por qué Esaú vende la primogenitura? ¿Por qué Esaú no le tomó valor a lo que era esa primogenitura? Y una de las cosas era de que dice el versículo, dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y dice, y guisó Jacob un potaje volviéndose Esaú del campo cansado.
una de las cosas que nosotros como cristianos debemos de tomar mucha importancia es a lo que es el cansancio. Porque cuando existe el cansancio, cuando está el cansancio, pueden venir muchas cosas a nuestra mente. Puede venir mucho descuido a nuestra mente, pensando cosas negativas. No va a haber el tiempo para poder orar, no va a haber tiempo para poder escudriñar. Y en ese cansancio podemos tomar muchas decisiones a lo loco. Y eso fue lo que pasó con Esaú. Él dice que llegó cansado, él no le importaba nada, él lo que quería era comer. Y verdad, y encontramos a Jacob, se podría decir una persona a lo mejor es astuta y aprovechó el momento, aprovechó la ocasión, aprovechó el cansancio de su hermano para decir: no, este es el momento. Este es el momento para yo ser el primogénito, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, el Señor siempre sabe todas las cosas. Él sabe el antes, Él sabe el después, Él sabe el pasado, el futuro, Él sabe. Él conoce todas las situaciones. A lo mejor, y estoy seguro de que Él conocía que Esaú iba a aborrecer, iba a despreciar lo que era esa gran bendición, ¿verdad? Romanos 9:12 dice: y se le dijo al mayor, servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. El libro de Malaquías 1:2 dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad. Menospreció Esaú la primogenitura. Cuando hablamos de menospreciar, estamos considerando indigno o inferior, no dar precio al valor que se merece algo o alguien. O sea, algo que no tiene lo que es mayor importancia. Y a lo mejor en este transcurso del caminar, a lo mejor en el transcurso de la vida cristiana, a veces perdemos el valor, perdemos la esencia, perdemos, ¿verdad? Nos desenfocamos tan fácil, ¿verdad? Y decir, no, lo que estamos haciendo no lo hacemos con la misma pasión que lo estábamos haciendo antes. Porque a lo mejor llegó el descuido, llegó el cansancio, ¿verdad? A lo mejor la promesa que supuestamente era de parte de Dios nunca llegó. O a lo mejor el Señor habló a nuestras vidas, pero todavía nuestros ojos no pueden ver lo que el Señor ha hablado a nuestras vidas. Y lamentablemente no podemos lograr entender de que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Para Él pueden pasar 10 años como un día. Pueden pasar 5 años como 2 días. O sea, el tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Y el problema de Esaú fue que menospreció esa bendición, ese privilegio que tenía. Y en el capítulo 27 encontramos que viene, y en ese tiempo encontramos que el papá Isaac viene, y encontramos que Jacob recibe la bendición de Isaac. Estaba la primogenitura, y aún así ahora recibe la bendición de parte de Jacob. Y dice aquí: y aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, y llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo y no sé el día de mi muerte, así que toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme casa, y hazme un guiso, ¿verdad? Hazme un guiso y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Esaú ya había perdido la primogenitura, punto número 1. Y Esaú, punto número 2, estaba a punto de perder la bendición que el padre le iba a dar. A lo mejor
posiblemente por algún engaño o lo que sea, se podría decir de esa manera, pero le dije anteriormente que para Dios, ¿verdad? No, Él sabe todas las cosas y Él sabe que su corazón de Esaú estaba completamente alejado. Y en los versículos finales, en el versículo 34, dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó a una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Jacob, ¿verdad?, con la ayuda de su madre, engañan, ¿verdad?, a su padre, y Jacob recibe esa bendición de parte de Dios. Y en el versículo 34, el versículo más triste para Esaú, ¿verdad?, porque él dice: ¿habrá alguna otra bendición para mí? ¿Verdad? Bendíceme a mí también, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano y con engaño tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me había suplantado 2 veces. Se apoderó de mí primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Él dice: se ha apoderado de mí, se apoderó de mi primogenitura, y ahora también de mi bendición. Entonces, prácticamente Esaú en ese momento logra él entender que había perdido algo tan valioso, tan hermoso, ¿verdad? Y él dice: ¿habrá otra bendición para mí, padre? ¿Y cuántos de nosotros en el caminar hemos perdido lo que es la bendición del Señor, ¿verdad? Hemos aborrecido, no le hemos tomado por importancia hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado, predicar el evangelio, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido esa primogenitura, esa bendición, por un plato de lentejas, por las pasiones de este mundo, por los beneficios que trae este mundo, por los placeres, ¿verdad? Y nuestro corazón completamente lejos del Señor, completamente lejos del Señor. Y sabe, algo muy importante es que el Señor conoce nuestro corazón. Nada más. Por mucha apariencia que nosotros podamos tener, por mucha apariencia, dice que Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él conoce nuestras intenciones. Él conoce por qué aparentemente nosotros podamos decir: yo soy un hijo de Dios. En mi corazón no hay amargura, en mi corazón no hay maldad, no hay tristeza, no hay odio, no hay venganza. Pero el corazón, el Señor conoce nuestro corazón, conoce lo más profundo, y de Él nadie se puede esconder. Así que en esta tarde yo quiero decirte de parte de Dios que no aborrezcamos lo que el Señor ha depositado en nuestras vidas. No desperdiciemos esa hermosa bendición que hemos recibido de parte de Dios. Había mucha gente en la multitud cuando Jesús estaba en la tierra. Había mucha gente que anduvo con Él. Y Él les daba de comer. Ellos recibían, le daba los panes y los peces. Pero cuando el Señor empezó a instruir al pueblo, cuando el Señor les empezó a hablar lo que era la verdad, muchas personas se alejaron. Y termina el Señor Jesús casi su ministerio en esta tierra, ¿verdad?, con los discípulos y con muchas personas y las multitudes donde estaban. Y así pasa en la actualidad. Muchas personas estamos con el Señor por la bendición, aparentemente por la bendición. Pero cuando el Señor empieza a apretarnos, cuando empezamos a estar en la mano del alfarero, nos empieza a moldear. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta
que nuestro corazón está lejos completamente de vivir su palabra. Así que en esta hora no menosprecies el llamado que el Señor ha puesto en ti. Por más insignificante que sea, aparentemente para los ojos de los hombres, déjeme decirle de que para los ojos del Señor es una gran bendición. Y no seamos como Esaú, que perdió su primogenitura y perdió su bendición. Así que esta es la reflexión del día de hoy. Mientras hay vida, hay esperanza. Así que esto será hasta el día de hoy, será hasta la próxima. Dios te bendiga, Dios te guarde y hacia adelante en el Señor.